Madcar. Advertencia. El diagnóstico y reparación mostrado a continuación es ejecutado en un ambiente controlado, por lo que se aconseja tener precaución y contar con las herramientas adecuadas al momento de ponerlo en práctica. Saludos amigos de YouTube. El día de hoy tenemos este paciente, una electroválvula de una lavadora, bien, que aparentemente está mal funcionando. Voy a abrir la llave de agua para demostrarle. En este punto la electroválvula debería estar cerrada. Esta tiene una particularidad, que tiene doble electroválvula para el caso del agua fría. Bien, en esta de acá es la electroválvula dañada y de este lado es una electroválvula que posiblemente esté en funcionamiento. Vamos a verificar eso. Para ello vamos entonces a emplear nuestro artefacto casero, bien, construido en el video anterior. Se los recomiendo, el secreto mejor guardado de los motores Drive. Ok, vamos entonces a proceder con las pruebas funcionales de la electroválvula que posiblemente esté en buen funcionamiento. Recordemos, en este punto debemos tener mucho cuidado. Vamos a emplear corriente eléctrica de 110 voltios. Bien, es por ello de que se recomienda precaución. Ok, realizamos ahora lo que es la conexión al circuito eléctrico. Vamos a tener un poco acá, enchufamos y prendemos. La electroválvula secundaria está en perfecto estado. Cerramos el paso de agua, aperturamos el paso de agua, perfecto, es decir, está cumpliendo con la función. Cerramos nuevamente. Ok, vamos ahora a hacer lo que es el procedimiento con la electroválvula del agua caliente. Vamos a ver si esta está de igual forma en buen funcionamiento. Vamos a cerrar la llave de agua. Vamos a realizar la desconexión de los equipos. Vamos por acá y hacemos el cambio de la manguera. Conectamos la segunda electroválvula asociada al agua caliente. Sí. Ok amigos, ahora vamos a realizar lo que son las pruebas funcionales de la electroválvula correspondiente al agua caliente. Vamos a conectar nuestro simulador de lavadora. Muy bien. Ahora enchufamos a la toma de corriente 110. Vamos a aperturar ahora lo que es el agua. Está 100% abierta. Ahora voy a proceder a darle corriente eléctrica. Perfecto. Electroválvula en buen funcionamiento. Voy a quitar lo que es la energía eléctrica. Bien. Voy a darle nuevamente energía eléctrica. Perfecto. Funcionamiento al 100%. Demostrado que la electroválvula que está causando problemas, señores, es la del agua fría. Una electroválvula del agua fría. Recordemos que este componente es de 3 electroválvulas. Vamos ahora al laboratorio. Ok compañeros, estamos en el laboratorio. Vamos entonces a hacer lo que es empezar a hacer lo que es el desarmado. Recordemos que esto es una electroválvula que viene morocha. Por lo tanto, tenemos que sacar estos 6 tornillos de estrías que están acá. La electroválvula del agua caliente no la vamos a tocar, sabemos que esa está ok. Vamos a proceder entonces a desarmar lo que es la electroválvula del agua fría.
Ok, compañeros, ya retiramos lo que son los 6 tornillos de estría. Bien, recordemos que la electroválvula que está presentando problemas es esta de acá. Vamos entonces a retirarla. Y extraemos cada uno de los componentes. Bien, todo en su interior tiene unos resortes que hace que el vástago metálico se contraiga en función a la electroválvula que hace el efecto de selenoide, un electroimán básicamente. Estos son unos electroimanes que hacen que estas barras de hierro al momento de accionarse se contraiga, y eso es lo que hace que el diafragma permita lo que es la salida del agua hacia la lavadora. Colocamos esto por acá y vamos entonces a destapar lo que son los diafragmas, en este caso este que está acá. Para ello vamos a emplear un destornillador de pala fino y vamos a retirar con cuidado. Fíjense lo que encontramos acá. Esto es muy particular en las lavadoras que no presentan filtro. Si se dan cuenta, acá no hay un filtro y este sí tiene el filtro. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua viene sucia, viene con partículas de sedimento, partículas de tierra, raíces, y por supuesto cae acá, queda acá en esta zona. Vea lo que acabo de sacar. Fíjense. Esas partículas hacen de que este sello que está acá no haga la presión suficiente con la parte plástica y por ende siempre queda aperturada. Vamos a proceder a hacer una limpieza. Bien, lo vamos a sumergir en agua, lo vamos a lavar muy bien, tanto esta parte que es la parte de goma como esta parte que está acá. Ok, amigos, luego de una buena limpieza a cada uno de los componentes, vamos a percatar de que este sello está roto. No sé si lo pueden apreciar allí. Fíjense, causa principal del bote de agua. Vamos a reemplazarlo. Yo tengo uno por acá de un repuesto. Fíjense, buen estado. Y obviamente vamos a desecharlo, ya no sirve. Vamos entonces a proceder con el armado correspondiente para luego proceder a hacer las pruebas funcionales. Si hasta ahora el video ha sido de tu agrado, regálame un like, no olvides suscribirte y darle al botón de las notificaciones. Listo, señores, equipo armado. Vamos entonces ahora a hacer las pruebas funcionales. Ok, amigos, vamos entonces a proceder a hacer las pruebas funcionales. Bien, ya se encuentra conectada la manguera de agua. Vamos a aperturarla. Aperturado. Bien, no se observa fuga de agua. Vamos a conectar lo que es el dispositivo casero. Recordemos que la electroválvula que está fallando es esta. Vamos a hacer primero la prueba con esta. Mucha precaución. Colocamos lo que son los conectores. Bien.
Enchufamos. Prendemos. Repetimos. Prueba superada. Vamos a proceder con la otra electroválvula. Recordemos que cada vez que yo hago este cambio de conectores, desenchufo, conecto nuevamente, activo. Repetimos. Listo, señores. 100% pruebas satisfactorias. Muy bien.